Good evening. Buenas noches. Tonight we begin a new series called A Kingdom View of Politics. En esta noche vamos a iniciar una nueva serie que se titula Una perspectiva del reino acerca de la política. Now, let's be clear from the beginning. Ahora, seamos claros desde el principio. This is not about promoting a particular political party. Esto no se trata acerca de promover a un partido político específico. This is not about endorsing a specific candidate. No se trata de estar promoviendo o alabando a algún representante específico. This is not about telling you who to vote for either. Esto tampoco se trata acerca de decirte por quién deberías votar. This has to do with our identity in Christ. Esto tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. What we're witnessing across the world today is not just political disagreement. Lo que estamos viendo y experimentando a través del mundo hoy no es simplemente un desacuerdo político. It is political identity replacing kingdom identity. Es una identidad política que está reemplazando la identidad del reino. We see friendships ending, families dividing. Vemos amistades que están terminando por esta causa, familias que se están dividiendo. Believers are separating from one another not over doctrine or sin or the truth of Scripture, but over political leaders and parties. Algunos creyentes se están dividiendo no por temas doctrinales o por pecados o alguna verdad de la escritura con la que difieren, sino por algunos líderes políticos y partidos políticos a los que apoyan. And this should trouble every believer in Jesus Christ. Y esto debería preocupar a cada creyente en Cristo Jesús. Paul tells us in Ephesians 4 verse 3 to make every effort to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. En Efesios 4:3, Pablo exhorta a los creyentes a mantener esta unidad en el Espíritu y el vínculo de la paz con todas sus fuerzas, haciendo todo lo posible para mantenerlo. This has been burning in our hearts for a while, and today, Yesedis and I are going to tackle this subject. Esto ha estado ardiendo en nuestros corazones por un tiempo y en esta noche queremos apuntar a este tema y hablar sobre él. Here's the question that's going to drive this series. Esta es la pregunta que va a servir como guía en esta serie. How should a follower of Jesus Christ think and act about politics? ¿Cómo un siervo de Cristo Jesús debe pensar y actuar en relación con la política? Here's a clue. Not as a citizen of a particular nation first, Y aquí está una pista. No como un habitante o ciudadano de una ciudad particular como tal. not as a member of a political tribe, No como miembro de una tribu política, but as a citizen of the kingdom of God. sino como un ciudadano del reino de Dios. Paul said in Philippians 3:20, our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. En Filipenses 3:20, Pablo le dice a los creyentes, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. So then, the kingdom of God defines how Christians engage in politics. Así que el reino de Dios define de la forma como los creyentes se involucran con las políticas. My name is Kassan Wheatley. This is my co-host Yesterday Ramirez, and welcome to Men Like Trees. Mi nombre es Kassan Whitley y este es mi copresentador Yesares Ramírez. Bienvenidos a Hombres como Árboles.
So let's talk about when politics becomes our identity. Vamos a iniciar hablando acerca de cuando la política se convierte en nuestra identidad. In many places today, politics has become a kind of religion. En muchos lugares, la política al día de hoy se ha vuelto como una especie de religión. It tells people who the good people are, who the bad people are. Le dice a las personas quiénes son los buenos, quiénes son los malos, Who should be offended and who should be opposed. quiénes deberían sentirse ofendidos y quiénes deberían oponerse a algo. And when politics becomes our identity, like who we are, then any type of disagreement feels like betrayal. Cuando la política se convierte en nuestra identidad, cualquier tipo de desacuerdo se siente como una traición hacia ti. But what I found is that scripture warns us about allowing anything to replace our primary identity in Christ. Pero lo que he descubierto en la palabra es que siempre está advirtiéndonos y motivándonos a tener cuidado de todo lo que quiera reemplazar nuestra identidad en Cristo. Paul said in Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, nor slave, nor free, male nor female, for we are all one in Christ Jesus. Pablo decía en Gálatas 3:28, porque no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. So our unity is not supposed to be based on culture, nationality, or political alignment. It should be based on Christ. Así que nuestra identidad no tiene que ser basada en la cultura, en la nacionalidad, en algún alineamiento político, tiene que estar basada en Cristo Jesús. Unfortunately, we see believers who worship together, pray together, take communion together, and refuse to speak to one another because of how they voted. Y desafortunadamente vemos creyentes que oran juntos, adoran juntos, participan en la comunión juntos, pero aún así evitan compartir o hablarse uno al otro porque tienen visiones diferentes en términos políticos. How can this be? ¿Cómo puede ser esto? Scripture does not tell us to break fellowship over voting differences. La escritura no nos dice que nosotros deberíamos dividir nuestra hermandad porque hayamos votado diferente. Now, we are instructed to separate from other Christ followers where there's unrepentant sin, where there's false teaching, or where there's persistent rebellion against God. Ahora sí nos dice que debemos separarnos de algunos creyentes cuando no hay un arrepentimiento recurrente de algún pecado, cuando hay falsas enseñanzas o cuando hay una rebelión persistente contra Dios. But not political preference. Pero en ningún momento se habla de preferencias políticas. Paul warns us in Galatians 5:15, if we bite and devour one another, we will be consumed by one another. Pablo nos advierte en Gálatas 5:15, si nosotros nos mordemos y devoramos unos a otros, vamos a ser consumidos unos por los otros. Again, which one of us being parents, having two children, rejoices when our children fight against one another? Una vez más, nosotros como padres, teniendo dos hijos, ¿quién de nosotros se regocija cuando sus hijos están peleando uno con el otro? No parent in their right mind would rejoice. Ningún padre en su mente racional se va a alegrar por eso. But this is what happens when political identity takes the place of kingdom identity. Pero justo esto es lo que pasa cuando una identidad política toma el lugar o reemplaza la identidad del reino. We begin to treat brothers and sisters as enemies. Comenzamos a tratar a nuestros hermanos y hermanas como enemigos.
I scratch my head when I hear people tell me these stories. Honestamente, solamente me toca rascarme la cabeza cuando escucho personas diciéndome estas historias. How does father stop talking to son or mother stop talking to daughter, or two close friends break fellowship because of someone who's going to be in office for 4 years? ¿Cómo un padre deja de hablar con su hijo o una madre con su hija o dos buenos amigos dejan de serlo por una persona que estará 4 años en la oficina de gobierno? Not only that, yes it is, but they are talking about real hate and violence because you voted for someone I don't like. Y no solamente esto, hablan acerca de odio y de violencia simplemente porque tú no votaste por alguien a quien me gusta o votaste por alguien que yo no quiero que esté en la oficina. Scripture offers us a stern warning. La escritura nos ofrece una advertencia alarmante o severa. It says, whoever hates his brother is a murderer, and you know, and I know, no murderer has eternal life abiding in him. La palabra nos dice, todo aquel que odia a su hermano es un asesino, y sabemos que los asesinos no tienen vida eterna habitando con Dios. This is how serious God considers hatred among his people. Esto refleja qué tan serio Dios ve el odio entre su gente. The kingdom of God defines how Christians engage in politics. El reino de Dios define cómo los cristianos se interesan o se conducen acerca de la política. Let's talk about why this is so dangerous. Hablemos por qué es esto tan peligroso. When politics becomes our identity, our emotional life becomes tied to events that we cannot control. Cuando la política se convierte en nuestra identidad, nuestra vida emocional se ata a eventos que no podemos controlar. My peace rises or falls with whoever gets elected. Mi paz se eleva o disminuye dependiendo de quién esté en la oficina de gobierno. My joy depends on whoever the leader is. Mi gozo depende de quién sea el líder. And my stability depends on whatever is playing in the news. Y mi estabilidad está atada a cualquier cosa que se esté diciendo en las noticias. That is a recipe for disaster. Y esto no es más que una receta para el desastre. The whole world, as the Bible tells us, is governed by the evil one. El mundo entero, como dice la palabra, está gobernado por el enemigo. And so scripture gives us a different foundation from which to operate from. Así que la escritura nos da un fundamento diferente desde el cual nosotros debemos ver las cosas. The writer of Hebrews describes believers as strangers and pilgrims on the earth seeking a better country, and a heavenly one at that. El escritor de Hebreos describe a los creyentes como peregrinos y extranjeros en la tierra, buscando un país mejor, y ya que están en eso, un país celestial. So, our citizenship, as Paul said in Philippians 3:20 again, is in heaven. Nuestra ciudadanía, como decía Pablo en Filipenses 3:20, está en el cielo, no en la tierra. So, we don't put our confidence in our nationality or our citizenship in the earth. Así que nuestra confianza no está puesta en nuestra ciudadanía o en el lugar donde vivimos aquí en esta tierra. Now, don't get me wrong, this does not mean earthly citizenship is meaningless. Ahora, no me malentiendan, no quiere esto decir que una ciudadanía terrenal no tiene sentido. It just means that it is not the ultimate. Esto simplemente significa que no es la definitiva. We can love our country and seek its good, Podemos amar nuestro país y procurar su bienestar, just like Jeremiah instructed the exiles to seek the welfare of the city where they lived in Jeremiah 29:7.
así como Jeremías motivaba a los exiliados a procurar el bien de la ciudad donde ellos estaban en Jeremías 29:7. But we must remember that no nation is the kingdom of God. Pero tenemos que recordar que ninguna nación es el reino de Dios. No political system is the gospel. Ningún sistema político es el evangelio. And no leader is our savior but Christ. Y ningún líder es nuestro Salvador, sino que solamente Cristo lo es. Scripture says not to put our trust in princes, in human beings who cannot save us, in Psalm 146 verse 3. La Escritura nos dice que no pongamos nuestra confianza en príncipes, seres humanos que no nos pueden salvar, en Salmos 146:3. And when believers forget this, fear and anger take over. Y cuando los creyentes olvidan esto, el miedo y el enojo en ocasiones pueden tomar el control. Now, the Bible does say to give honor to whom honor is due. Ahora, la palabra sí nos dice que tenemos que honrar a quienes merecen honra. And I won't start naming names, but there are many world leaders that do well in how they govern their countries. Y no voy a comenzar a mencionar nombres, pero hay muchos líderes políticos que hacen un muy buen trabajo en esos países que ellos gobiernan. But let us confront this very sobering truth. Pero vamos a verificar esta verdad soberana. All men on the face of the earth are corrupt. Todos los hombres sobre la faz de la tierra están corrompidos. Even us as Christians and Christian leaders, at times, we are corrupt. Incluso nosotros como creyentes o hasta líderes creyentes, en algunos momentos de nuestras vidas mostramos algún tipo de corrupción. All governments do some form of good. Todos los gobiernos hacen alguna forma de bien. Some of them do some bad. Y algunos otros hacen algunas malas. Some do more good than bad, others do more bad than good. Algunos hacen más bien que mal y otros hacen más mal que bien. There is no perfect government and no perfect country. No hay ningún gobierno perfecto ni ningún país perfecto. There is no perfect political party. No hay algún partido político que sea perfecto. Although there are some that are better than others. Sin embargo, sí sabemos que hay algunos que son mejores que otros. But we must stop seeking perfection and putting all our trust into political parties and into political leaders. Pero sí tenemos que buscar perfección y detenernos de poner todas nuestras esperanzas en un partido o un candidato político. One more truth I want to share with you. All governments fail and will one day ultimately fail. Y voy a compartir una última verdad contigo. Todos los gobiernos fallan y en algún momento van a fallar definitivamente. In the day when Antichrist appears, all governments will serve him exclusively. En el día en que el anticristo sea revelado, todos los gobiernos le van a servir exclusivamente a él. So, do you see the type of objectivity and sobriety that we ought to walk in concerning politics? Así que, ¿ves el tipo de mentalidad y la sobriedad en la que nosotros deberíamos caminar en lo relacionado a las políticas? Even the Bible says to be wise, not as fools, discerning the time, because the days are evil. Aún la palabra nos manda a ser sabios y no necios, discerniendo bien los tiempos porque los días son malos. May God make us wise concerning politics today. Que Dios nos dé sabiduría en el momento de que nosotros tengamos que tratar con las políticas en nuestro día. So let's talk about the kingdom perspective. What should it be? Ahora veamos la perspectiva del reino.
¿cuál debería ser? First of all, we should remember who rules. Lo primero que debemos recordar es quién está a cargo. Now, scripture teaches us in Romans 13:1 that there is no authority except from God, and those that exist have been established by him. La escritura nos enseña que no hay ninguna autoridad que no venga de Dios y esa que existen han sido establecidas por él en Romanos 13:1. Even flawed leaders operate within the limits allowed by God. Aún los líderes con defectos operan dentro de los límites que han sido permitidos por Dios. Jesus told the Roman governor in John 19:11 that he would have no authority unless it had been given to him from above. Jesús le dijo al gobernador romano en Juan 19:11 que él no tendría ninguna autoridad si no le hubiese sido dada desde arriba. Let's look at verse 10. Veamos el verso 10. In John 19:10 it says, "Then Pilate said to him, 'Are you not speaking to me? Do you not know that I have power to crucify you and power to release you?'" Allí en el verso 10 dice, ¿por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Verse 11 says, "You could have no power at all against me unless it had been given to you from above." En el verso 11 Jesús dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. In verse 12, it says, "From then on, Pilate sought to release him, but the Jews cried out, saying, 'If you release this man, you are not Caesar's friend. Whoever makes himself a king speaks against Caesar.'" Y en el verso 12 dice, entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Here's a perfect example in the scripture when men are trying to use political power to achieve wicked goals. Y este es un ejemplo claro en la escritura de cuando los hombres están utilizando algún poder político para tratar de conseguir algunos objetivos malvados que tengan. These type of things happen every day all over the world. Este tipo de cosas pasan cada día alrededor de todo el mundo. And sometimes we think that we know what's happening with political leaders, but the truth is we really don't. Y en ocasiones pensamos que sabemos qué está pasando con los líderes políticos, pero la verdad es que no sabemos. We don't always know the actions that cause them to take the decisions that they do. Nosotros no siempre sabemos las acciones que los impulsan a tomar las decisiones que ellos toman. So we come to understand that government is real authority, but it is not ultimate authority. Y esto nos lleva a descubrir que el gobierno es una autoridad real, pero no es la autoridad suprema, la que está más arriba. Second, we remember our responsibility. Lo segundo es que recordamos nuestras responsabilidades. In Matthew 22, verse 21, it records Jesus saying, "Render to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God." En Mateo 22:21, allí está escrito que Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. This speaks to our civic duty and responsibility to obey the government when it issues laws to better society. Y esto apunta a nuestra responsabilidad de obedecer al gobierno cuando ellos publican leyes para crear una mejor sociedad. And so, as Christians, we are not called to withdraw or hide away from society. Como creyentes no estamos llamados a escondernos de la sociedad. However, we are instructed to pray for kings and all who are in authority so that we may live peaceful and godly lives.
Sin embargo, sí estamos llamados a orar por los gobernantes y todos los que están en autoridad, de manera que podamos vivir una vida pacífica y que refleje a Dios. We are also told to submit to governing authorities for the Lord's sake and to honor our leaders. También somos llamados a someternos a nuestras autoridades gubernamentales por amor al Señor y honrar a nuestros líderes. Let's read Titus chapter 3 verses 1 and 2. Vamos a leer Tito capítulo 3 versos 1 y 2. He says, "Remind people to be subject to rulers and authorities, to be obedient and to be ready and willing to do good, to slander and abuse no one, to be kind and conciliatory and gentle, showing unqualified consideration and courtesy towards everyone." Dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. This applies to believers in every nation, not just one country. Esto aplica a los creyentes en cada nación, no solo en un país. Third, we must remember our ultimate allegiance. Tercero, nosotros debemos recordar nuestra lealtad más alta. When human authority conflicts with God's commands, our loyalty should be to Christ who comes first. Cuando un líder y lo que Dios dice entra en conflicto, debemos siempre recordar que nuestra lealtad primaria está con Cristo, quien está primero en nuestras vidas. Amen. Acts 5:29 says, the apostle said, we must obey God rather than men. Hechos 5:29, los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. We see this principle all throughout Scripture. Y vemos este principio a través de toda la escritura. Whenever a king or a nation wanted the people of God to go against him, they chose God. Cada vez que un pueblo o un rey quiso llevar al pueblo en contra de lo que Dios estaba diciendo, el pueblo siempre eligió lo que Dios había dicho. We see this principle in Daniel when he continued to pray despite the royal decree. Este principio está ejemplificado en Daniel, cuando él de todas formas siguió orando en contra del edicto real que se había publicado. And when the three Hebrew boys refused to bow down and worship the idol of King Nebuchadnezzar. Cuando estos tres jóvenes hebreos decidieron no postrarse ante la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. So fierce was their loyalty and their trust in God, they said, "You can throw us in the furnace, but we're still not bowing to your idol." Su lealtad y confianza en Dios era tan fuerte que ellos dijeron, pueden tirarnos al horno de fuego, pero aún así no vamos a doblar nuestras rodillas delante de este ídolo. So let me make this clear. Civil disobedience is not the norm. That's not what we're promoting. Ahora, permítame sí dejar esto bien claro. La desobediencia civil no es la norma. Eso no es lo que estamos promoviendo. On the contrary, civil disobedience is the exception only when obedience to God requires it. De forma contraria, la desobediencia civil es una excepción solamente cuando la obediencia a Dios lo requiera. So, if the law requires something of us that is just and right, then we should obey. Así que si la ley requiere de nosotros algo que sea justo o correcto, debemos obedecerlo. But if the law asks something of us that is contrary to God's will and His word, we must politely disobey. Por el contrario, si la ley
exige de nosotros algo que va contra lo que Dios quiere, debemos de manera educada, pues, resistirnos a ella. Amen. So here's where we're going to close tonight. Así que queremos cerrar de esta forma en esta noche. Politics does matter because political leadership affects our lives. Las políticas son importantes porque estas decisiones políticas afectan nuestras vidas. But politics does not define who we are as followers of Christ. Pero las políticas no definen quiénes somos como seguidores de Cristo. And here's where we have to be honest in evaluating our own selves. Y aquí está cómo nosotros debemos ser honestos al momento de evaluarnos a nosotros mismos. If political events are producing constant anger, fear, or hostility towards other believers, something has been moved out of its proper place. Si eventos políticos están produciendo en nosotros una ira constante o tal vez miedo o algún tipo de hostilidad contra algunos otros creyentes, algo se ha movido del lugar que le corresponde. In other words, we are out of alignment with Christ. En otras palabras, nosotros no estamos alineados con Cristo. We are out of alignment with the body of Christ. No estamos alineados con el cuerpo de Cristo. And we are out of communion with the Holy Spirit. Y no estamos en comunión con el Espíritu Santo. A kingdom men like you and me, we are not controlled by headlines. Un hombre del reino, así como tú y como yo, no es controlado por los títulos en las noticias. On the contrary, we are rooted in truth like a tree planted by streams of water. Al contrario, nosotros somos como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. And so we're able to engage in political matters without losing our peace. Así que nosotros podemos involucrarnos en cosas políticas sin perder nuestra paz. Or we can decide not to be involved in political matters. O podemos decidir no involucrarnos en temas políticos. We can disagree without losing our love. Podemos no estar de acuerdo sin perder nuestro amor. And we can participate without surrendering our identity in Christ. También podríamos participar sin rendir nuestra identidad en Cristo Jesús. Again, the kingdom of God defines how Christians engage in politics. Una vez más, el reino de Dios define cómo los cristianos nos involucramos con la política. This was our first episode on a kingdom view of politics. Este fue nuestro primer episodio de una perspectiva del reino sobre las políticas. And we really hope that this is helping you to think differently about the political arena. En verdad esperamos que esto te ayude a pensar y ver diferente el ámbito político. Now in the next episode, we're going to answer this question. If God establishes authority, why does he allow corrupt or unjust leaders? Y en el próximo episodio vamos a responder esta pregunta. Si Dios es quien establece la autoridad, ¿por qué permite que líderes corruptos estén en puestos de prominencia? Because this will help us understand what protects believers from despair and from placing our hope in wrong things. Porque entendiendo esto va a proteger a los creyentes de desesperar o de poner su esperanza en las cosas incorrectas. Amen. Well, from Yesuris and myself here at Men Like Trees, God bless you, and we'll see you in the next episode. Bueno, de parte de Yesares y mía, aquí en Hombres como Árboles, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.